Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. Jueves 7 de abril, 6 de la tarde. Miro por la ventana y el ocaso se acerca cada vez más temprano. Pensé que íbamos a estar frente al ocaso político de la ministra del Interior, pero no ha sido así. El presidente Boric ha ratificado a la ministra en su cargo, ha dicho que cuenta con toda su confianza. En fin, don Pato, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo, buenas tardes. Muy bien, siempre con muchos acontecimientos. Este país se ha vuelto un laboratorio político. Un laboratorio político. En serio. Es increíble. En menos de un mes hemos tenido tantos niveles de información, tantos acontecimientos, tantas situaciones, que a este ritmo no sé, ¿no? Sí, pues, está complicado ya. Sí, es un momento complicado porque además, sí, yo tengo la impresión, Pato, que el capital político de la ministra, bueno, el presidente le convida un poco y la salva, ¿no es verdad? De su propio capital político, pero esto se produce, no es eterno, no es un manantial gigantesco, inagotable el capital político, sino que se produce un paso comunicante. Te presto un poco, pero yo bajo también, me pringo, entre comillas, y perdón la expresión, con este problema de confianza, de credibilidad, en el que se lesiona, ¿no es verdad?, esas virtudes que son consustanciales a un ministro del Interior. Además, particularmente, creo yo, Pato, y políticamente, en un momento tan clave para el país, cuando es que se pretende refundar por completo, por las cuatro esquinas, el gobierno que le da sustento político a esa transformación no puede, creo yo, y creo que es un error político del presidente mantener a la ministra Sichel en su cargo, no puede mantener como jefa de gabinete quien ha caído en una cuestión tan absurda, tan frívola, tan infantil, ¿no es verdad?, como es no chequear una información hasta el último extremo y una vez hecho aquello, entregarla oficial y formalmente a una instancia formal y oficial como es una comisión del Congreso de Chile. Yo creo que de verdad estamos frente a una crisis más o menos sustancial que ya se viene arrastrando, porque la ministra Sichel ha tenido episodios previos que la tienen complicada, que la tenían complicada, lo comentamos en su minuto, no sé si te recuerdas. Sí, claro. Y este es uno más. Yo creo que no hay uno más posible, supongo. Decían de que la línea de crédito se le estaba acabando a la ministra Sichel. Claro. Yo fíjate que lo veo desde un ángulo distinto. Sinceramente, pienso que no fue un error. Y no estoy tratando de imitar a la doctora Cordero, pero creo que hay elementos para hacer una evaluación más psicológica de la forma como la ministra se expresó. No fue un error de falta de chequeo de información. Ella intentó cambiar la agenda. Eso no me cae la menor duda. Sí, yo creo como tú. Citó un diario específico y dijo, bueno, en realidad, si esto le hubiera pasado al gobierno anterior, o sea, esto nos hubiera pasado a nosotros, digamos, esto del vuelo que supuestamente había llevado a los venezolanos y lo había traído de vuelta, con todo el costo que eso significa, habría aparecido en la portada de la segunda. Es decir, con una liviandad en una comisión del Congreso que no obedece a falta de chequeo ni... No. ¿Tú crees que no hay un error, No, yo creo que hay una estrategia. Hay un diseño. La ministra Sichel no es tonta, ni mucho menos, ni puede tener convicciones ideológicas concretas, como el caso del Gualmapu o los presos políticos mapuche. Y bueno, esas son convicciones ideológicas y es lo que ella piensa. Ahora, una cosa es lo que ella piensa y otra cosa es cometer un error, entre comillas, en un momento álgido en que el tema Giorgio Jackson, Boletas Boric y Karina Oliva estaba agarrando mucho vuelo y va a seguir agarrando vuelo, pero por lo menos por hoy día les permitió tener un intermedio. El problema y la preocupación central fue, digamos, lo que dijo la ministra Sichel hoy. No creo que sea para acusación constitucional. Y no te lo digo por razones legales. Yo creo que sí se podría hacer una acusación constitucional. Yo creo que hay razones para eso. El tema es que no hay piso político para eso,
creo que sería un error de la oposición porque le permitiría victimizarse a la ministra Siches, aparecería como víctima, Sí, una puede ser, una venganza de los que apoyaron a Piñera, que a cada rato hacían impugnaciones e interpelaciones. Entonces ahora volvamos a hacerle lo mismo a estos. Entonces sería victimizar a la ministra Siches, e incluso sería más conveniente para bajarle el perfil al tema Giorgio Gate. Entonces, en ese sí, sentido, mira, lo que a mí me pasa con lo veo eso, desde Pato, ese ángulo. lo que a mí me pasa con eso, yo te encuentro toda la razón y porque por experiencia propia, es evidente que noticias matan noticias. ¿Ah? Sí, Y sale, claro. y sale de la primera plana el Giorgio Gate, como dices tú, o el Boric Gate a propósito del Sí. financiamiento y su vinculación a las rendiciones de cuenta de la campaña Karina Oliva. Lo que me pasa es que políticamente no te olvides que, creo yo, también es una lectura posible, al integrarse al gabinete, Jackson y la ministra Siches, Sí. los dos se transforman de alguna manera en competidores, ¿m? Del punto de vista del capitán político y de lo que puedan hacer, de qué manera puedan salir fortalecidos futuros eventuales candidatos protagónicos en la política chilena. Entonces, que ella hipoteque ese capital político en beneficio de Jackson me parece que es una hipótesis difícil de sostener, en mi opinión. ¿Ah? Pero claro, bien puede ser. Ahora, de todas maneras, si esto fuera un diseño, si fuera un diseño, habla de la profundidad que puede llegar a tener el caso rendición. ¿Ah? O No sea, me si lo cae que la hicieron, menor duda. porque se producen, se autoproducirían un daño político de tal magnitud como el que están teniendo para salvarse de otro que podría ser peor, digamos. Esa es la tesis. Bueno, pero que ¿Cierto? ahí tenemos la inexperiencia. Y no te olvides una entrevista que dio la ministra Siches en su momento y que yo comparto, en ese sentido, frente a la competencia, decía, bueno, si yo estuviera compitiendo por ser una candidata presidencial en 4 años más, habría elegido cualquier ministerio menos el Ministerio del Interior. Y eso es Claro. verdad. Ahora, Sí, es por supuesto. evidente y todos los datos indican que la ministra Siches es una mujer con mucho carácter y que se atreve a tomar decisiones arriesgadas. Yo creo que frente y eso lo vimos cuando fue a la Araucanía, en este diálogo que no resulta y que escapa a balazo, entonces en ese momento nos encontramos con una ministra Siches que más que intentar competir con Jackson, porque estamos iniciando el gobierno, es demostrar una capacidad política para encubrir una situación compleja que al gobierno le estaba afectando, cambiando la agenda. Porque, cambiando la agenda. Te entiendo perfecto. ¿Y sabes por qué pienso? No. No es por un tema de... A ver, Yo lo pensé también, pero no. es Sí. política, y la Sí, no, por política tiene supuesto. ciertos códigos. Y como Por tú lo supuesto. señalas muy bien, una Sí, claro. noticia saca la agenda de otra noticia. Y la noticia de hoy día, que ayer era transversal el tema Boric Gate, Jackson Gate o Giorgio Gate, etcétera, hoy día se transforma en la discusión de la ministra Siches. Y habría sido incluso conveniente una acusación constitucional. Creo que sería un error de la oposición hacerle una acusación constitucional, porque permitiría justamente tapar, por lo menos comunicacionalmente, y tú sabes perfectamente que lo que no se habla no existe. No existe, pero esto cae, Pato, sí. Lo vimos en el caso Peña y Lillo, en muchos casos, que desaparecieron del debate. En un contexto, Pato, de desprolijidades, de cuestiones inexactas en general, de prisioneros de gobierno que hablan de incompetencia, y yo me caso más con la tesis de la incompetencia. Yo me caso más con la tesis de la incompetencia, de la falta de rigurosidad del chequeo de los datos. Fíjate que se intenta dar hoy día en la tarde una explicación sobre esta materia. Sí. Se dice, y esto lo suscribe el Servicio Nacional de Migraciones, sí, que abre un sumario por entrega de información errónea transmitida a la ministra Siches y que se apunta a una exdirectora subrogante del gobierno anterior que en una reunión el 25 de marzo habría dicho sí, que porque esto fue oralmente, así. porque lo escrito dice Pero otra esto no cosa. consta en ninguna parte.
Pero además de eso, ya lo sabías el 25 de marzo. ¿A cuánto estamos? A 7 de abril. A Han 7 de pasado abril, 2 ya. semanas Pues, para chequearlo Juan José. fidedignamente. ¿Y sabes lo que me pasa? Yo de verdad creo mucho más en la tesis. Yo pensé lo que tú dices, no lo suscribo, por las razones que ya te he expresado de alguna manera. Sí, está bien. Pero de verdad, cuando se trata de salvar los espárragos de una manera tan pueril, hay aquí una frivolidad, hay cierto infantilismo, me cuesta mucho pensar que un diseño de esta naturaleza sea finalmente un diseño. A ver, yo no creo que sea un diseño producto como de una mente... No, para sacar lo otro de carpeta. No, claro, pero yo creo que es más bien un impulso, porque la ministra Siches, si algo es política. Y la ministra Siches fue un factor clave en el triunfo de Boric. Y se lo hicieron sentir. O sea, claramente Boric gana en la segunda vuelta casi porque fue apadrinado por la ministra Siches. Por supuesto, Siches, y llega con un tremendo capital político, desde luego. Con un tremendo capital político. Tanto es que ella asume el Ministerio del Interior. Yo creo que ella es muy valiente, muy arriesgada y se atreve a los juegos duros, digamos. Y además, el tema del documento, porque hay un documento escrito en la cual se señala de que el problema que existió fue de que el presidente Maduro no aceptó cerró transitoriamente la frontera por un problema con el organismo de migraciones y que los venezolanos claro, y había subir falta de identidad con los datos de algunos venezolanos. Entonces no cuadraba tanto y qué sé yo. Y pidió, no es que haya denegado, sino que pidió postergar Venezuela la migración de estos ciudadanos. Sea, claro, ok. Pero esa es la explicación real. Este viaje nunca se produjo. La explicación objetiva, pero la explicación de que un avión que voló a Venezuela y volvió con todos los pasajeros que estaban, supuestamente iban a ser extraditados, no es válida. O sea, eso es un invento. Acá no estamos hablando de desinformación, estamos hablando de una mentira. O sea, claramente la persona miente. Hay un dolo, que es que producir un efecto. O sea, la ministra no solamente está, porque si no está muy informada, ella podría, y tú lo sabes como periodista, porque lo sabes mucho más que yo, tú puedes decir, bueno, en realidad estos datos, pero no los tengo totalmente confirmados, o tuve alguna información, pero que querría chequearlo, o no sé, podría establecer algún elemento de duda sobre la información que estaba trabajando. Relativizar el asunto, claro. No establece ninguna, y lo establece con un voluntarismo, pero ya extremo, cuando dice, pucha, si nosotros hubiéramos hecho esto, habríamos aparecido al tiro en la segunda, y en cambio el ministro del gobierno anterior yo lo tengo que felicitar, porque en realidad taparon esto, no sé cómo lo hicieron. Ahí tengo un comentario que hacerte, Pato, que me parece también relevante, si me permites, que tiene que ver con esto de que desde el poder político, desde el Palacio, desde la Moneda, se estigmatice a los medios de comunicación y se singularice en uno, que es en la segunda, que no tuvo ni ha tenido nada que ver. Sí, la segunda está en una, diría yo, en un tema de editorial un poquito más agresivo, un cuanto más agresivo en sus portadas y en sus coberturas. Sí. Pero que se estigmatice jamás ha sido para el gobierno, cualquiera que tome esa iniciativa, un buen camino. Es un camino al despeñadero, enfrentarse con los medios de comunicación. Pero además de eso, yo tengo la sensación que es una actitud absolutamente antidemocrática. Cuando tú le endosas a un presidente, le dices, mire, usted tuvo la capacidad, y lo felicito por eso, de haber pauteado para esconder o echarle tierra encima a un diario, tú estás diciendo que ese diario simultáneamente se ha dejado pautear, ¿no es verdad? Y has silenciado simultáneamente aproximadamente a 3.000 personas que tendrían que haber conocido más o menos este evento, la Policía de Investigaciones que participa de esto, la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros, Gendarmería particularmente involucrado en el proceso, ¿no? El Servicio de Migración, Nacional de Migración, en fin, una cantidad de funcionarios extraordinarios. O sea, tú estás haciendo uso en ese minuto, como dices tú, destempladamente y sin control a lo mejor, ¿no?, de tus propios prejuicios respecto del tema de la prensa. Esto te lo pongo en el contexto porque
Ese mismo día o el día anterior, respecto a la Convención Constitucional, la ministra vocera Camila Vallejo había reclamado por la difusión que hacen algunos de fake news. Y lo primero que hace la jefa de gabinete después de esa palabra es difundir una fake news. Entonces, a mí me termina por costar mucho comprar, creer, pensar que hay un diseño, un exprofeso detrás que se dice algo a sabiendas que no es real para provocar un efecto de esconder una otra noticia. Me cuesta. Pero más allá de eso te quiero preguntar, ¿en qué calidad y condición crees tú que queda de aquí en más el liderazgo y el capital político de Siches y cuánto irá a durar en el gabinete de aquí en adelante? Porque lo que vamos a ver es una caída más o menos rotunda, importante, severa, en los sondeos de opinión, ya no solo de la ministra Siches, que eso es por obvio, te lo concedo al tiro, sino que también del gobierno a propósito de este y otros episodios, ¿no es cierto? A ver, yo creo que Siches se arriesgó y se jugó su capital político cuando asumió el Ministerio del Interior. Y te vuelvo a insistir, no creo que haya sido una estrategia como conversada necesariamente, pero sí una estrategia asumida por ella, de que de alguna manera con su propio liderazgo ella podía cambiar la agenda. Ahora, en relación a la prensa, yo creo que ahí hay una convicción ideológica. Piensa tú que Siches, no me cabe la menor duda cuando habla de presos políticos mapuche, cuando habla de Gualmapu, esas son convicciones de ella, son principios que ella asume que son así. Y por lo tanto, para ella la prensa tiene que tener un mecanismo de control. Y este mecanismo de control, ¿para qué? Para las fake news, para las noticias falsas, para quien controla los medios en un país que la propia presidenta ahora del Consejo Nacional de Televisión, la Farideh Serán, cree que en Chile no hay libertad de prensa, no hay libre expresión. Entonces, y ella es una partidaria entusiasta de el control de los medios, porque para democratizar lo que siempre se plantea así, ese control de los medios. Entonces, y eso también es una convicción ideológica. Yo creo que Isquia Siches está muy cercana al pensamiento de Farideh Serán. No me cabe la menor duda en términos de los medios. Y la segunda, la tercera, y el Mercurio y todos los demás son todos medios manejados por la élite, ¿eh? Que impide que se lleven a cabo las reformas. Incluso la Convención Constituyente también tiene la misma mentalidad. Si eso no es tan novedoso, la comunicación es el problema, ¿eh? Cuando en el fondo estamos muy lejos de eso, ¿no? Es verdad, yo creo que entonces la culpa a la comunicación es ni siquiera la décima parte de la verdad. Digamos, ¿eh? Pero nada. Porque tú puedes hacer lo que contamos el otro día, que puedes mejorar la comunicación y puede ser hasta contraproducente mejorar. Absolutamente. Porque vas a hablarle más claro todavía a las personas y las personas van a poder sacar un juicio respecto de esa claridad y vas a rascar por ende si tú quieres mejorar tu condición pública o la opinión pública respecto de tu función. Vas a rascar donde no pica, ¿eh? Y es una cuestión absurda plantearlo así. O sea, de verdad me parece que... Estoy de acuerdo. Porque además se acusa de montajes, de fake news, de intento deliberado de desacreditar, que empezó hace tanto rato ya la campaña por el rechazo, en fin. Todo eso, Pato, forma parte de la discusión política en un país, en un proceso tan refundacional como este. Yo no veo de qué diantres se reclama, ¿eh? No veo de qué diantres se reclama. Cuando como contrapartida tenemos una cuestión que a ojos vista es una convención constituyente que tiene varias cuestiones muy extrañas, ¿eh? Una de ellas, cuando tú quieres refundar un país o hacer un cambio copernicano, tienes que conseguirte a alguien masivamente que se te aplauda, ¿no es verdad? Tienes que tener una aceptación masiva de las personas para que ese cambio copernicano tenga asidero, tenga legitimidad, se prolongue en el tiempo y pueda regir efectivamente como nueva constitución. Pero lo que ha hecho la convención es desde la lucha de clases, desde lo infundado, desde la ignorancia muchas veces, desde no cotejar la realidad con lo que ahí se vota y ni aquilatar las consecuencias de aquello, se ha ido consiguiendo enemigos y enemigos y enemigos en el sector que cualquiera que tú me menciones, las personas que trabajan en agricultura, las personas que trabajan en minería, en el sector forestal, en las concesiones, en la industria, en fin, cualquiera, incluso en el mundo del trabajo, yo no me queda tan claro que los trabajadores, los sindicatos están contentos con lo que ahí se propone. Para nada. Porque todo aquello lo que hace es finalmente poner en
en tela de juicio la potencialidad económica del país. Cuando las cifras andan mal, los trabajadores andan mucho peor. Entonces, es muy extraño, ¿ah? Todo esto es muy extraño lo del gobierno, es un gobierno que cae en popularidad. Yo sé que las lunas de miel hoy día no existen, no son muy cortas, pero nunca vi una tan corta. No, ¿Ah? no. Nunca vi una tan corta. Es Tan muy corta, extraño la no. convención cuando pretende cambiarlo todo y, sin embargo, de tener un capital político del 80%, hoy día es mayor el rechazo. En casi todas las encuestas, estoy viendo dos más en que está no encima del rechazo sobre la prueba, pero sí empatado. ¿Ah? No, Tú y hay una perdiste de ese opinión, 80, de ese mandato de 80 estás en menos del 50. y hay Entonces, una opinión todo esto es muy mayoritaria extraño. pero que, mira, hoy día salió en el Mercurio un artículo de Christian Wagner que me encantó, Sí, lo encontré muy bueno, que se sí, llama El miedo llegó, no sé, una cosa así. ¿Cuál era el miedo, el crecimiento del rechazo? Porque él hace un planteamiento de que el rechazo era inconcebible hace unos meses atrás. O sea, nadie pensaba que la constituyente iba a empezar a generarse un crecimiento del rechazo como una alternativa viable. Y él señala que, bueno, los delirios de la propia constituyente son los que han ido generando, con o sin tanto conocimiento, tanta capacidad de comunicación, que yo creo que la convención no ha tenido esa capacidad, ni ha intentado tampoco transparentar mucho de los debates, ni muchas de las votaciones internas. Y el estilo de trabajo, además, de la convención es un estilo que no es proclive al diálogo y a la negociación y a los acuerdos, o a la cocina, como se llama muchas veces, porque se trabaja en comisiones, después va a un pleno. En el pleno se tiene que tener los 2/3 y por lo tanto es difícil. E incluso ahora se quiere establecer una pauta que restrinja incluso que la derecha pueda presentar, digamos, indicaciones normas. dilatorias que llaman ellos y qué sé yo. Indicaciones, claro, porque tendría que tener mucho más firmas de los que son 37, si no me equivoco, y están pidiendo 57 firmas, algo así es. No me acuerdo Pato, la cifra exacta, pero igual. Tenemos que irnos a corte, Pato, pero no, alguien me pregunta a mí, ¿por qué extraño, digo yo, que esto? Lo extraño que tiene todo esto es que todo lo que está pasando en Chile hoy día nos lo dimos los propios chilenos a nosotros mismos. La convención esta que está pretendiendo cambiar el país por completo tuvo una adhesión del 78% de los votos en el plebiscito. Ya. El gobierno de Gabriel Boric ganó con un 55, casi un 56% de los votos. Y todo esto que nos dimos como gobierno y como convención y como refundación se está cayendo como baquelita. Entonces, esto yo no lo había visto en Chile antes. Cuando a mí me dicen el gobierno de Allende, sí, eso fue otro periodo, otro contexto, otras razones, otro país. Otro país, sí, sí. Otro país que no había avanzado como avanzó en los últimos 40 años. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención y por eso digo yo, y aquí le doy la explicación al auditor que pregunta, por eso lo encuentro tan extraño. Extraño en el sentido de que nos dimos nosotros a nosotros mismos este esquema, y resulta que este esquema que nos dimos muy mayoritariamente en ambos casos, convención y gobierno, se está cayendo al poquito andar. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. Nos pusimos un velo en los ojos, no fuimos capaces de evaluar o justidimensionar en la realidad. Vivimos políticamente como país inmaduro, bananero, incapaz de tomar las decisiones que corresponden. En fin, hay un montón de cuestiones que uno puede decir. Pero por eso lo encuentro muy extraño. Yo tenía otra impresión, para serte bien franco, y ahí me extraña esa, de la capacidad de mirarnos y por ende de tomar decisiones y de votar. A ver, yo no sería tan pesimista. Yo estoy convencido que tenemos una capacidad los chilenos para enfrentar situaciones muy complejas, la hemos tenido, y creo que hay algo que hay que tener en cuenta para dar la explicación a este señor que te estaba consultando. Claro, nosotros nos dimos este proceso, nosotros nos metimos, tiene legitimidad democrática y todo, pero las reformas constitucionales que permitieron, por ejemplo, que llegaran una serie de movimientos sociales, incluso un montón de comunidades indígenas con, digamos, redactar la constitución de un país que nos sienten como propio, porque muchas de esas comunidades indígenas que llegaron, o los escaños reservados,
pertenecen a sectores que sienten que Chile no es parte de su cosmovisión. Por consiguiente, es como un contrasentido darle espacio para que ellos redacten una constitución en la cual, de un país del cual no se sienten parte. A esto le sumamos que muchos movimientos sociales que no son tan independientes como se pensaban, por lo tanto se ha logrado establecer una realidad virtual en la Convención Constituyente, que yo estoy seguro, y por algo, ¿cómo se explica la Convención Constituyente y después en el Parlamento que el Senado gane la derecha o por lo menos tenga un empate, y en el Congreso la derecha y el centro salió muy fortalecidos? Eso es indudable. Por supuesto. Por mucha mayoría no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo? Sí, claro, ¿no? Esto también hay que considerar, Pato, que estamos en lo que yo entiendo que es un proceso de revolución, que tiene un montón de otros factores. Es una revolución, entonces, es verdad. Mi experiencia tiene múltiples explicaciones y también las tuyas. Ya, mi señor, don José, vámonos, y don Pato, vámonos al corte, regresamos en breve con más al sentido común. Perfecto. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con el sentido común. Hay hartos temas, pero se te queda una cola, Pato, de lo que estábamos conversando recién, así que te dejo con ellos, si te parece. No, solamente es porque yo sé que cuesta creer, y tú estábamos señalando, digamos, en el intermedio, que es difícil asumir con un gobierno que ha demostrado varias falencias en términos de experiencia política como una trama tan sofisticada. Es que yo creo, estoy convencido por la forma que Siches habló en la comisión del Congreso, de que esto es más bien una competencia de liderazgo, y en eso yo estoy de acuerdo contigo, pero la competencia de liderazgo no es Jackson-Siches, es una competencia de un vacío de liderazgo que demuestra Boric, y que a Siches, de alguna manera, yo creo que trata de darle un marco de protección a Boric.
frente a una situación compleja como es la ausencia de liderazgo, porque si hay algo que ha demostrado Boric es que no ha sido capaz de asumir el liderazgo que se pensaba que tenía que asumir, porque tú señalabas muy bien, un país que está viviendo una revolución, una refundación, requiere de un líder fuerte, y ese líder fuerte Boric no lo ha sido, por lo menos hasta el momento, no hemos cumplido un mes, porque si uno hace una comparación, en general todas las asambleas constituyentes o todos los cambios refundacionales, surge un líder potente. Y ahí Isquia Siches, yo creo que está compitiendo por cubrir ese espacio, ese vacío de liderazgo. Y por eso la cantidad de errores que ha tenido. Es decir, ella ha actuado muchas veces de manera muy precipitada en términos de asumir un protagonismo incluso excesivo, más allá del propio presidente. Entonces, pero no es algo que al presidente le incomode por el momento, pero yo creo que dentro del gobierno debe haber muchas personas que le incomodan. Sí, es probable, es probable. Y todo esto, Pato, es, creo yo, y para introducir otro tema, pero que tiene que ver con también creo yo lo mismo, porque es lo que nos va a pasar como país en los próximos meses y tal vez lo que resta este año y el próximo. Y es que yo veo muy compleja la situación económica, Pato. Yo veo hoy día el ministro de Hacienda con el presidente daban a conocer una serie de medidas radicadas en 6 áreas, si tú quieres, o 6 ejes, a propósito del apoyo que pretende dar el gobierno, ya no con transferencias directas al bolsillo de las personas como los IFE universales, pero congelar los precios del transporte público. Hay una recomendación, se aprendió algo de ahí, parece, ¿no? De subir 30 pesos el precio de la micro del gobierno de Piñera, que lo hace y tiene que retractarse y empieza ahí todo el tema de los primeros del metro, ¿no? ¿Verdad? De saltarse los torniquetes. Los torniquetes del metro, en fin, y qué sé yo. Bueno, se aprende de eso. Congelar esos 30 pesos, que es lo que dice el panel de expertos que hay que hacer necesariamente por el incremento de precios o los incrementos de varios componentes de la fórmula de cálculo de precio del transporte público, ¿no es cierto? Eso se congela, contención del alza de los precios de parafina, del petróleo, de la benzina, un aumento por la vía del proyecto de ley, supongo, de competencia en el mercado del gas también, para asegurar a los consumidores que tengan condiciones mejores de precio precio justo, era uno de los eslóganes ahí, incrementar el IFE laboral y llevarlo hasta septiembre, y eventualmente creo yo va a tener que llevarlo hasta diciembre, y una serie de otras cuestiones. En fin, yo todo esto lo veo muy necesario a propósito del tema inflacionario. Y nada de esto va a evitar que se discuta en profundidad. Yo creo que no tiene viabilidad política el quinto retiro, pero puedo equivocarme. Que sería catastrófico para el tema de inflación. Pero lo que yo estoy mirando, Pato, tiene que ver con un poco la situación internacional, a propósito de la prolongación que ya todo el mundo da por descontada del conflicto ucraniano, a pesar de las negociaciones y acercamientos que tuvieron cerca de provocar eventualmente ya una negociación de término de las hostilidades. Eso no ocurrió y todo indica que eso no va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo de las pocas semanas que se habían planificado inicialmente para terminar con esto. Se están planteando ya meses, incluso podría ser más de un año o años, dicen algunos, de ocupación total de Ucrania por parte de los rusos. Esa es una de las teorías que está encima de la mesa hoy día, con una nueva realidad y con un reinicio de actividad bélica de Rusia, que había hecho una suerte de aro en el camino. Pero además de eso, hay un aviso así como de advertencia desde Estados Unidos, que sigue siendo la principal economía del mundo, que van a empezar a incrementar más fuertemente las tasas de interés para contener la inflación doméstica que tienen, y eso es muy complejo. Hay ya un banco de los grandes internacionales que está advirtiendo que eso va a significar probablemente que Estados Unidos entre en recesión en el año 2023. Hablo del Deutsche Bank, que ha advertido esto. Entonces, cuando a mí me dicen que... Juan José, una recesión en Chile el próximo año. Claro, ¿cuáles son los diagnósticos en ese plano? Porque, por supuesto, ya antes de esta realidad estaba re complejo los pronósticos, antes incluso de la guerra con Ucrania, respecto de la potencialidad de una recesión en Chile. Yo diría que prácticamente seguro que ocurra. Prácticamente seguro que ocurra hacia el último trimestre de este año 2022 o inicio del 2023. Entonces, cuando se me dice a mí, mira, hay una reforma tributaria en curso,
hay una convención constitucional que pretende cambiar radicalmente las reglas del juego en materia empresarial, fundamentalmente. No solamente, pero fundamentalmente, y estamos hablando de economía, ¿no? Sí. Se pretende además, y dice el ministro de Hacienda, reducir el déficit fiscal y dar todos estos apoyos a la población. A mí me da la impresión un poco, Pato, perdona que lo diga con toda la crudeza del mundo, que estamos hablando puras cabezas de pescado, por así decirlo, estamos viviendo en una suerte de mundo vilsipap, que nada de esto que se dice va a ser posible de hacer, porque vamos a vivir una realidad económica bastante cruda. Entonces, y eso va a tener, y tú recordabas el otro día la frase, es la economía estúpido, ¿no? Sí. Bueno, eso va a tener repercusiones políticas evidentes. ¿Tú no evidente crees que en descrédito, desmedro del gobierno de turno, en este caso el gobierno de Boric, que ya viene con una luna de miel en nivel 0 y con una caída en la adhesión ciudadana bastante relevante, antes de que nada de esto ocurra. ¿Y tú no crees que eso es un factor a considerar por la propia constituyente o el debate que el gobierno tiene en relación a no prolongar bajo ninguna circunstancia la entrega de la Constitución y que ya el plebiscito esté anunciado al menos para el 4 de septiembre? Porque si estamos considerando que vamos a enfrentar un escenario económico complejo y con una posible recesión a fines de este año o comienzo del próximo, es decir, que se demorara más de la cuenta la convención constituyente, porque aquí hay que tener una cosa clara: las constituciones o las asambleas constituyentes, la gente vota por razones de liderazgo, es decir, porque hay un líder que indica un camino, que en este caso no se ve, podría ser Isquia Siches, pero parece ser que se está perdiendo en la nebulosa. Y la otra es básicamente porque hay una evaluación del gobierno. La evaluación del gobierno es clave, y más en esta línea de cordón umbilical que ha establecido el gobierno con la constituyente y con el apruebo. Considerando ese elemento, el no apurar, pero sí no atrasar bajo ninguna circunstancia el plebiscito de salida, yo creo que responde también a una evaluación económica. No creo que eso no esté presente, porque la gente, en la medida que las cosas se están encareciendo, que la situación económica se hace más compleja, y si hay una posibilidad de una recesión, en el momento que vaya a votar no te quepa la menor duda de que el rechazo puede ganar, sin lugar a duda. O sea, es una opción absolutamente viable. Yo creo como tú, es claro, conforme la adhesión al gobierno vaya... Don José, pero cortito, lo último. Oye, no, pero conforme la adhesión al gobierno vaya cayendo de peso por esta simbiosis que hay evidente con la convención, evidentemente se va a transformar el gobierno en más que en un activo, en un pasivo, ¿no es verdad? En un pasivo. Yo creo que lo está haciendo ya. Claro, lo está haciendo ya. ¿No? Yo concuerdo contigo, pero tengo la impresión de que en algún minuto, fíjate, ponte tú, en cortito, en marzo, una vez más, nunca antes hubo un marzo en la historia de que hay registro que se vendieran tantos autos nuevos en Chile. Entonces, yo esta cuestión la comento por razones políticas, de análisis, pero también de advertencia. Pongámonos un poquito más cautelosos, ¿verdad? Creo yo. Esto de ponerse cauteloso es muy malo para la economía porque uno deja de gastar, ¿no es cierto? Pero es bueno para las personas cuando guardan parte de su capital para las vacas flacas. Y sin embargo parece ser, y hay otra extrañeza que se me produce, parece ser que no hay una conciencia plena ni masiva respecto de que la cosa en materia de crecimiento económico, de inversión, de empleo, se puede poner compleja. El gobierno está haciendo o intentando hacer o elevar en un 30% la inversión pública, muy keynesiano de su parte. Keynes decía: mira, si por alguna razón los privados dejan de invertir, bueno, el que tiene que ir en subsidio a aquello para salvar los espárragos, por así decirlo, es el Estado. Sí. Y esa es la fórmula que están aplicando ahora. Pero esa disponibilidad de fondos para hacer inversión pública no reemplaza, evidentemente, del todo, ni en todos los términos, ni en todas las familias, por así decirlo, lo que es un incremento de la actividad privada. La fórmula de un ortodoxo en esta materia, que te diría, mira, más bien estimula al sector privado, más bien estimula la inversión, más bien baja los impuestos que súbelo. En fin. Sí. Bueno, pero eso es
es materia de otro análisis No mucho es más el largo. momento para al cual- eso, Juan José. Por el cual requerimos mucho más tiempo. Bueno, lo hizo Trump en su minuto. Yo no quiero poner a Trump de emblema de nada, pero esa economía estadounidense que venía absolutamente anquilosada le pegó un pencazo a la baja de los impuestos y le pegó, ¡pum!, un impacto para arriba al crecimiento económico brutal. Así es. Bueno, don Pato, don José, nos despedimos. Nos despedimos, pues. Un Que abrazo lo a pasen todos. recto, ¿eh? Que lo pasen Para muy todos, bien. un abrazo. Chao, Sí. chao. Chao.